Rápidamente vamos a tocar lo que corresponde ahora, el tema de la bioética. Habrán entendido que bioética viene de dos palabras. ¿Cuáles son? No saben. ¿De cuáles son las dos palabras? Bio y ética. Un aplauso por favor para el alumno. Muy bien. Entonces bioética efectivamente viene de dos palabras, pues bio que es vida y ética que es, llamen lo que sea, comportamiento, excelencia, lo que sea, lo bueno. ¿De acuerdo? Bien. Entonces con ese concepto, sigamos por favor. Vamos a ver una cosa interesante. Siguiente por favor. Acá viene lo bueno. Bien, ética ya saben ustedes que está definido, ¿no? Es una parte de la filosofía, o sea, es razonar. Y miren, se llegan a conclusiones buenas razonando. No sé si es un poco tirar los pelos, pero ¿ustedes creen que pensando se puede llegar a definir que algo sea bueno o malo? No lo sé, pero lo hicieron. Los filósofos griegos supusieron que era posible pensando, razonando. Y miren, fueron tan excesivamente confiados en el razonamiento que lo aplicaron a las ciencias. Y ustedes saben que las ciencias no funcionan razonando, ¿cierto? Las ciencias son probabilísticas y hay que experimentar. O sea, el pensamiento puede ser ideal, puedes pensar a cómo crear a Dios razonando, pero no puedo hacer que el H2O sea lo que es. No lo puedo. Tengo que probarlo, tengo que utilizar. Bien, en ese sentido entonces la ética es sobre todo el análisis de la moral, el análisis de los actos humanos, ver la corrección o no de los actos. Eso es lo que es una definición general. Siguiente. En cambio el concepto de moral es un concepto un poquito más ligado a la realidad. Viene del latín, que es el mores, porque ya sabían que tos de ética viene de costumbre, y mores, qué casualidad, también viene de costumbre. Entonces eso nos permite entender que la moral es el comportamiento humano de la persona, del individuo en el grupo social, en la comunidad o en el lugar donde esté. De manera que ustedes se darán cuenta que nosotros los peruanos tenemos un etos y un mores. Nuestro mores es clásico, es la forma como nos comportamos, cómo se comportan ustedes en este grupo social, que no es el mismo de repente de otra región del país o de otro grupo social o de otro estrato social. Cada uno tiene su propio mores, no es el mismo y no puede ser el mismo, ¿de acuerdo? De manera que la moral entonces son los actos humanos individualizados, concretos, lo que hacemos en el quehacer diario, y el etos es el análisis. Entonces el análisis sí determina de alguna manera si ese comportamiento bueno o malo del grupo que satisface al grupo sea válido para el universo, ¿no? O para los demás. Miren, ustedes váyanse a otros lugares, se van a dar cuenta de la diferencia que hay, sobre todo en las áreas rurales, del comportamiento nuestro y de ellos. Somos diferentes, y somos diferentes por una serie de razones fundamentalmente culturales. No porque seamos mejores ni peores. No creo que haya sociedad mejor que otra, ni una sociedad antigua, ni moderna, ni contemporánea. Todas tienen sus propias características, tienen su propia moral. Lo único que sí nos lleva a cierta colación es el análisis de esos comportamientos. Eso es la ética. Siguiente. De manera que con estos conceptos podríamos decir que entre la ética y moral hay ciertas coincidencias. Primero, el etos, que significa comportamiento, tiene un sentido que le dieron los griegos con mucha intensidad de hábitos, de las cosas habituales que se realizan. El mores un poco más se ha ido a la parte, digamos, menos concreta, pero que de alguna manera analizaba en el mismo sentido las mismas situaciones. De manera que, digamos, el profesor que está desesperado. Bien, otra cosa importante es que la ética es un saber teórico, en cambio la moral es un saber práctico, porque yo puedo lucubrar en la teoría, puedo hacer un análisis abstracto, en cambio en la moral es un hecho concreto. Sigamos, para no enredarnos un poco más a esta hora del almuerzo. Bien, ahora lo que sí les voy a dar es una historia de 4 pinceladas de cómo llegamos a lo que estamos ahora. Miren, y en los tiempos primitivos, y seguramente lo han estudiado en otras materias, los griegos, que han sido los que de alguna manera le han dado un toque especial al conocimiento humano y son la base. Miren, los griegos probablemente
10.000 años ya había una civilización, pero los griegos 2.000 años antes de Cristo ya habían transformado los conceptos. Y cerca de Cristo ya los griegos tenían desarrollado, miren, un enorme avance científico, filosófico, ético, etcétera, etcétera. ¿Y por qué lo hicieron? Miren, eran pescadores, eran gente rústica, la mayor parte eran iletrados, unos cuantos sabían leer y escribir. No había computadoras, celulares, no había cine en colores, no había nada, ni cine mudo, nada, no había. Sin embargo, ellos lograron aprender cómo analizar las cosas. Y entonces aparece una ética que le han dado el nombre de la ética virtuosa. Y esa ética de la virtud o virtuosa es la que nosotros también observamos. Yo puedo observar en los estudiantes, por ejemplo, un buen estudiante, un estudiante atento, un estudiante correcto, un estudiante... Eso para el griego era ser bueno. Y tiene algún sentido, ¿no? Porque no venía de Dios, no venía de nadie, era el comportamiento humano. Ellos estaban catalogando el comportamiento humano. De manera que con eso ellos lograron identificar algunos puntos. Lo bueno y lo bello eran parte de esta ética virtuosa. Y miren, y no, esto es coincidente, el arte griego probablemente, ustedes han visto las estatuas griegas de hace 2000 años, es la perfección. Buscan la perfección. La anatomía que ellos, de hombres y mujeres, es perfecta. Los rostros, las narices, etcétera, etcétera, todo era una perfección. ¿Por qué? Porque tenían esa idea. Y el comportamiento también. Entonces, eso ha quedado impregnado. Miren, esto ha durado siglos, porque ha permitido que los seres humanos hayamos entendido que hay una razón de ser. Siguiente. En ese sentido, entonces, los griegos han dado esta ética de la virtud, que está basada en un concepto que se llama el naturalismo, ¿no? ¿Y qué quiere decir el naturalismo? Miren, y esto es una observación, miren, no sé si ustedes se han dado cuenta, conforme ustedes han ido creciendo, se han ido dando cuenta de que hay verano, otoño, invierno. Se han dado cuenta que el sol algunas veces sale por acá, otras veces sale por acá. Se han dado cuenta que en verano los días se hacen largos y en invierno se hacen cortos. De manera que todo eso son observaciones que hacemos nosotros. Ellos también las hacían. Y pensaron que era la naturaleza. Y miren, fueron al exceso que pensaron que la virtud también está relacionada con la naturaleza. Y esto es un concepto que ha durado hasta nuestros días. Porque el cristianismo, cuando aparece, de alguna forma se adueña de los conceptos básicos de las teorías griegas y crea la religión cristiana. Porque los cristianos somos una idea que nace con los griegos de organización, aparece el concepto de espíritu y después viene el concepto de alma, que ya es cristiano. Y con ello entonces aparece ya no solamente una filosofía griega, sino una mixtura con la filosofía judea, que era anterior, y con la filosofía romana, que era posterior. De manera que desde esos tiempos hemos tenido esta ética de la virtud que entra hasta nuestros días. Por ejemplo, los católicos, de alguna manera, los cristianos en general, consideran que el hombre y la mujer son solamente dos seres que existen. Y hoy día, con todo lo que estamos viendo, vemos que hay una diversidad enorme en la sexualidad humana. Y nadie de nosotros hoy día condenaría una relación entre parejas del mismo sexo. Hace 20 años o 30 años probablemente eran marginados. Hoy día hay que aceptarlos. Entonces, si usáramos el naturalismo, estaríamos, como ellos, pensando, no, solo dos sexos. ¿Tiene algún valor? Sí, tiene algún valor. La ética de la virtud todavía existe. En Estados Unidos, en Europa, hay corrientes grandes de gente que piensa en la virtud, que piensa en el naturalismo, en la monomía, que piensa en esos principios, y también piensa en Dios. Un gran hacedor. Siguiente. Entonces, con esta primera etapa, para los efectos nuestros, que hablábamos de la ética griega, pasamos exabruptamente a otro contenido, que se llama el Medical Ethics. En 1840 y tantos, en Inglaterra, el doctor Sir Percival Pott, que además era un personaje, un médico muy importante, le dieron la tarea de determinar qué es lo que debían hacer los médicos en su mundo profesional. Le encargaron que sus hospitales primitivos tuvieran un reglamento, y apareció una cosa que se llama el Código de Ética. Entonces, el Medical Ethics, como se dice en inglés, es un código de ética médica, si lo traducimos literalmente, y es el primer elemento que tenemos nosotros los médicos para conductas humanas. O sea, pasamos de la ética a la virtud
que no tiene nada que hacer con la ética del comportamiento humano, y aparecen las bases de lo que se conoce después como la deontología, los códigos. Se lo digo porque esto es parte de la historia. Siguiente. Pero después de la ética virtuosa aparece otra enorme corriente social. Los cambios sociales que se establecen en las grandes revoluciones, en la Revolución Francesa y en la Americana, aparecen conceptos que no habían antes. Miren, lo sencillo. Cuando hablábamos de la ética de la virtud, Hipócrates, que era el más grande de los médicos de la antigüedad, pensaba, entre otras cosas, que los principios más importantes era la beneficencia y no hacer daño. Hace 2500 años alguien escribió con él que los dos principios más importantes de la medicina eran curar, la beneficencia, y dos, no hacer daño. Conforme pasaron los tiempos apareció una corriente. Esta corriente se llama el utilitarismo. Estos personajes, John Locke, Bentham, Stuart Mill y Hume, escribieron una innovación. Comenzaron con un término que se llamaba la falacia naturalista. ¿Qué quería decir? Falacia quiere decir la negación, ¿cierto? Decían, lo bueno y lo malo no puede ser la base de una filosofía, sino lo que debe mejorar es el bienestar. Entonces, lo útil que da bienestar a los seres humanos es el meollo de la ética humana. Oiga, ¿tenía razón? Sí, tenía razón. No podía reemplazar al naturalismo, sin embargo, era una alternativa. Entonces, desde esa época, la medicina y todas las ciencias humanas han estado alrededor del utilitarismo. La segunda gran corriente. Y con ellos viene la Revolución Francesa y la Revolución Americana. Y con ellos vienen los derechos humanos. Y ahí los dos principios más importantes que podemos rescatar son dos: la autonomía y la justicia. Claro, son tiempos sociales, no se olviden. Justicia no podía haber en la época de Jesucristo, pues en la época de los romanos. Ahí, ¿quién ganaba? La espada. Y cuando vino el mosquete, el mosquete. Y cuando vinieron los cañones, los cañones. ¿Cierto? La fuerza. No era ¿qué justicia? La justicia no existía. Si hasta ahora no existe la justicia, está tratando de aparecer y reaparecer. Entonces, esta es la segunda gran etapa que queremos ver. Junto con la ética médica, es parte de nuestro componente. Siguiente. Y no solamente quedamos ahí, siguiente. Entonces, todos han escuchado al famoso Kant, ¿cierto? ¿Quién no ha escuchado a Kant? El pobre hombre no escribió más que dos libros que no tenían ni 50 páginas, pero en ese libro abre uno de los grandes, digamos, ideas del mundo moderno, que es el concepto de la voluntad, que es el concepto del ser humano, es el concepto de la grandiosidad humana. Lo que habíamos pasado en los tiempos anteriores, pasamos a este mundo de la voluntad, al mundo de los fines, al mundo de los imperativos categóricos. Miren, ¿qué significa en resumen? Nosotros como sociedad hacemos un pacto para que nosotros creemos artificialmente unas normas que se pueden aplicar a todos. Por ejemplo, una norma sería no se orinen en la piscina, un imperativo categórico, mucho menos desde el trampolín, pero es un imperativo categórico. No fumar, imperativo categórico. ¿Por qué no fumar? Si a mí me gusta fumar, es un imperativo categórico. Y así este elemento importantísimo de filosofía se ha incorporado no solamente en la medicina, sino en las filosofías de todos los tiempos. La ética de la virtud, más la ética utilitaria, más el medical ethics, más el imperativo categórico, tenemos casi toda la esfera completa. Siguiente. Y ahí aparece la deontología, ¿no? Que es parte de los deberes. ¿Por qué? Porque Kant nos ha dicho, ¿no? Hagamos las leyes que nos convengan a nosotros. No a Dios ni la paz. Nosotros, como seres humanos, tenemos el derecho de hacer nuestras propias leyes y cumplirlas. Y ahí vienen los códigos de ética médica, los códigos de enfermería, los códigos éticos de los políticos, que nunca los cumplen, pero aparecen los códigos imperativos categóricos. Siguiente. Luego viene un concepto que me parece importante para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Cuando ya sean médicos ustedes dentro de poco van a tener que tomar decisiones importantes. Por ejemplo, si hay, pongamos,
hay un respirador. Miren, vayan a los hospitales de este país, Dios mío, estamos en crisis. Es posible que encuentren 4 niños enfermos y solamente un respirador. 4 niños, vayan a la maternidad, de los 40, 50, 100 niños que nacen al día, imagínense que quedan 3 o 4 prematuros y solamente hay un respirador. ¿Cómo hacemos para escoger? Y entonces ahí viene ese concepto del consecuencialismo. Entonces miren, añádale a esta esfera, a la virtud, a todas estas cosas, las consecuencias. Y eso nos hace grandes. Miren, yo estoy seguro que nosotros podríamos, yo lo haría, si yo pudiera, por ejemplo, quitarle un respirador, un agónico, para que se muera, si está justificado, lo habría que hacerlo. Aún contra las ideas de que eso está mal, no, pero hay algunas que el utilitarismo me podría respaldar y que las consecuencias me podrían respaldar. De manera que es muy importante que ustedes aprendan en este momento de darse una lucubración sobre el tema. Piensen sobre esto, si esto es adecuado o no. Siguiente. Bueno, y ahí aparece la bioética, pues. Ya en el siglo XX, después de la Gran Guerra Mundial, aparece la bomba atómica. Imagínense, el mejor invento, uno de los inventos más importantes del mundo, la bomba atómica. Pues hay que dar un premio Nobel al que hizo la bomba atómica. Mataron 70.000 chinitos en un solo día, señores. ¿Eso es un avance o hemos retrocedido? No sé, si los que ganaron la guerra, bueno, podrían decir que era un avance, pero la humanidad. Hoy día estamos, bueno, ahora, recuerden que en los años 70 más o menos iba a haber guerra mundial, ya todos tenían, ya está el norte contra sur, Estados Unidos contra Rusia, y ahora de nuevo, ¿no? En Corea igualito, imagínense que se desate una guerra nuclear, que un misil nomás se caiga en los Estados Unidos, ¿qué pasaría en el mundo? Pucha, Dios mío, toquen madera, muchachos. Tengo que irnos a vivir a Chosita. Bueno, lo importante es que entonces en estos tiempos aparecieron estos pensadores, pues, ¿no? Uno comenzó a hablar uno era un cura protestante, que comenzó a hablar de la biología, del planeta, después otro habló de la forestación, y por último, el último Potter comenzó a hablar, ya él era un bioquímico, de la vida en el planeta. Miren, o sea, fue una concepción muy teórica, ¿no? O sea, no tenía nada que hacer con todas las filosofías, pero había por medio la vida en el planeta. O sea, ese fue el leitmotiv, el motivo más importante que ellos tomaron en cuenta. Entonces la bioética aparece así. Siguiente. Y luego aparece otra cosa muy importante. En este periódico del New York Times sale publicado que en el año 1964 se estaba haciendo un experimento, ojo, entre comillas, de un grupo racial de negritos afroamericanos en Estados Unidos. Claro, no era tampoco un experimento como los nazis, ¿no? Que fue peor. Sin embargo, esto se hizo en Estados Unidos, en tiempos de civilización, en tiempos de democracia, y esto pues se identificó porque todos estos pobres hombres que estaban estudiándose primero era una minoría racial, segundo, eran pobres, y tercero, eran analfabetos. Imagínense qué es lo peor que puede tener un ser humano: ser pobre, ser analfabeto y ser minoría. Pueden desaparecer etnias completas. Siguiente. Entonces, como resultado de eso aparece el famoso reporte Belmont. Pregunta examen. El reporte Belmont entonces es una reacción al proceso que había aparecido de la vida, del planeta, el deterioro del planeta, etcétera, etcétera. Y en este reporte Belmont, en un suburbio de los Estados Unidos, en Nueva York, en un hotelito que se llamaba Belmont, se juntaron un montón de sabios y encontraron, miren, estas 3 cosas. Que la investigación en seres humanos, ojo, hablando del caso Tuskegee, tenían que tener estas 3 cosas: respeto a las personas, la beneficencia y la justicia. Ya ustedes recordarán, la beneficencia era en los tiempos antiguos, ¿no? Ya lo dije, de hipocráticos. En cambio, estos 2 conceptos son modernos. Ya modernos de hace 100 años, 50 años, 100 años. Siguiente. Entonces, con ese concepto, ya la bioética ya entra con esa doctrina, con esas ideas. En esos tiempos que pensábamos que era peor, aparecieron todas estas cosas, ¿no? Aparecieron los derechos civiles, aparece el feminismo. Por primera vez, la mujer, cuando aparece el anticonceptivo, cambia su rol, de ser el rol reproductivo al rol
de ser igual que el hombre. Por primera vez, las mujeres de los últimos años, ustedes están demostrando con toda claridad que hoy día hay un cambio radical. Ya la guerra de Vietnam era para nosotros, nuestros abuelos, ¿no? Ahora hay otras guerras. Y en medicina hay también una revolución. Lo que quiere decir que después de la Segunda Guerra Mundial, la tecnología hizo un cambio radical. Eso es lo que hay que entender. Y ahí aparece la bioética, por los excesos. Primero, como hemos visto, por las cuestiones de la ecología, el medio ambiente. Dos, por los problemas relacionados con la investigación en seres humanos. Siguiente. Entonces no se le ocurrió otra cosa que los grandes pensadores de darle un sentido, y aparecen los derechos humanos, que ya habían, por supuesto, ¿no? Pero se entronizan en el año 1948, la Organización Mundial de las Naciones Unidas la determinan como hechos. Entonces, ¿qué cosa? Quiero que saquen una conclusión. Cuando ustedes vayan a trabajar, cuando ustedes comiencen a administrar lo que han aprendido durante tantos años y estén imbuidos en la vocación, ustedes van a aplicar sus conocimientos para los derechos humanos. O sea, las personas van a recibir de ustedes sus derechos humanos. No somos nosotros nada excepcional, no somos sabios, no somos personas que vamos a tratar a otras personas, porque ellos tienen derechos humanos. Siguiente. Ya después se han ido puliendo, ya han habido definiciones más claras, un poco orientándose a determinar ya, a darle una definición. Ha hablado de la biología, del mundo, de los valores, se ha hablado de que es un puente entre la ética y la biología. Ya les están dando definiciones. Al final espero que cuando ustedes terminen el curso también tengan su propia definición. Son estas definiciones un poco para orientarnos, pero la bioética en mi concepto tiene otras definiciones que yo las veo porque yo las vivo. Y ustedes que van a trabajar en medicina con pacientes también van a tener su propia concepción, de manera que no voy a decir nada para no malograrles el pastel. Siguiente. Muy bien, ya para terminar entonces, alguien se le ocurrió y dijo, pero si ya en biología se han metido, si ya se han metido en investigación, bueno, vamos a meternos en medicina, pues medicina de combate. Y entonces dijeron, bueno, entonces, ¿por qué no vamos a utilizar? Y esta parejita de médicos que todavía están vivos, uno se llama Charles Childress, y el otro se llama Tom Béchamp, son dos, Béchamp, bueno, no sé en inglés cómo se dice, pero es francés. Estos caballeros dijeron, bueno, vamos a aplicarlo en la medicina calata, en la medicina de combate, y crearon los 4 principios que tenemos ahora. Añadieron el principio de beneficencia, de no maleficencia. Y entonces quiere decir que hoy en día los 4 principios que a ustedes les van a perseguir toda su vida hasta que se mueran van a ser el principio de autonomía, que es el respeto por las personas, las libertades, como estuvieron en el reporte Belmont. Segundo, el antiguo principio, la de beneficencia y la de la no maleficencia, hipocráticos, y el sentido de la justicia. Ustedes van a nacer en el siglo de la justicia en salud, porque hasta ahora los enfermos peruanos han sido vilipendiados por el Estado. Los pacientes que se atienden en salud pública es una desgracia. Los del Seguro Social es otra desgracia. Los que se atienden en la fuerza es otra desgracia. Señores, es una carrera de desgracias. ¿Por qué? Por la falta de justicia. En otros países, en Canadá, en Inglaterra, en otros países, la medicina es igual para todos y de alto nivel. Aquí, ayer escuchaba en la radio al doctor Macé que hablaba con el doctor Tejada y llama a un paciente y dice, doctor, quiero preguntar algo porque estoy con una sonda urinaria. ¿Por qué? Le dicen, porque no puedo orinar. Me pegué una borrachera y no pude orinar y me han puesto una sonda. Ah, bien, le dice. ¿Y cuánto tiempo tiene la sonda? Bueno, tengo la sonda desde marzo. ¿De marzo? Pues estamos en julio. Sí, pues doctor, he ido al hospital y no me han atendido. No tengo dinero. Y dice, oiga, pero si para eso hay pastillas. Hoy día ya no se opera la próstata. Se opera cuando después del... Oiga, ¿eso es medicina? ¿Para eso queremos ser médicos? ¿Para que la mitad de la población tenga esas características? Y solamente un pedacito de gente se beneficie de las enfermedades coronarias, de la tecnología moderna. ¿Se dan cuenta? Eso es justicia.
Por eso les digo, miren ustedes, han entrado a una carrera muy complicada. Si estuvieran en Houston, en España, en Europa, seguramente harían una medicina correcta. Pero en este país, si no hay justicia, señores, no hay nada. ¿Se dan cuenta? La autonomía. ¿De qué me sirve ser libre si no me puedo tratar, si tengo una próstata 5 meses con una sonda? Por Dios, ¿qué pasó? Siguiente. Me emociono, ¿eh? Bueno, la medicina entonces ha sido concebida y se ha desarrollado, pues. Siguiente. Y para terminar solamente, digamos, el resumen de lo que quiero decirles. La medicina, la bioética versus la medicina tradicional. El médico hipocrático versus el médico, ojalá sean ustedes alguna vez. Ahí van a ver que en uno hay historia, en el otro no hay historia. Miren, si la bioética empezó hace 30 años, 40 años. La medicina hipocrática tiene 2500 años. La medicina, la bioética está basada en la justicia. La medicina tradicional está en la caridad. La caridad, o sea, los hospitales, ¿de dónde viene la palabra? Hospicio, de hospedaje. ¿Por qué? Porque los hospitales y la salud fueron concebidos así, como caridad. No fue un derecho, fue una caridad. ¿Quiénes lo hacían? Los que tenían dinero. Los primeros hospitales del mundo, los primeros hospitales del Perú, el Hospital Baixa, los demás. ¿Para qué se hicieron? Por la beneficencia. No eran por los derechos. Después, cuando aparece la seguridad social o otras cosas. No. Tercero, en el tema que estamos tocando, el consecuencialismo. O sea, nosotros luchamos en bioética por las consecuencias. O sea, por lo que en la medicina tradicional es solamente porque somos una profesión virtuosa. Casi santos somos, y así nos hemos considerado por muchos, los médicos éramos. ¿No es cierto? Y por último, ya lo vamos a ver, todas estas innovaciones que las van a ver con mucha claridad a lo largo del tiempo. Bueno, señores, ¿hay alguna pregunta? Si no han entendido, regresen el próximo año, que todos los jalados pueden regresar con tranquilidad. Muchas gracias. Por hoy día no hay mapa conceptual. La próxima clase yo termino y en forma sucesiva, gracias. En forma sucesiva, por grupos, atención, por grupos van a acercarse y yo los voy a recibir acá y voy a firmar. En orden, ¿eh? Una vez que han terminado, eso demora unos 10 a 15 minutos, se pueden ir. Esa mapa conceptual es el certificado firmado por mí que lo van a recibir los docentes en sus seminarios. Muy bien.